Vamos a empezar hoy, vamos a empezar este mensaje que de alguna forma Dios puso en mi corazón. Y me gustaría, como siempre, que el Espíritu Santo obre hoy aquí. Creo firmemente que cada uno de nosotros debe aquí arriba ser disminuido para que el Espíritu Santo sea levantado y sea quien ministre en la iglesia. Queremos una iglesia viva, y la iglesia viva viene por la presencia del Espíritu Santo, porque Él pueda ministrar a cada uno de los corazones. Él haga la obra hoy aquí. Y no es por la persona que canta, no es por la persona que ministra la palabra que eso sucede. Es una parte, ¿verdad? Pero cuando cada una de las personas que estamos aquí estamos escuchando, pero estamos pidiendo al Espíritu Santo un mensaje, una revelación, y estamos entrando en oración constante. Debemos estar orando mientras estamos escuchando para que el Espíritu haga su obra hoy aquí con cada uno de vosotros. Porque realmente es lo que Dios está poniendo en mi corazón. Y hoy quiero compartir con vosotros. Hay un tiempo atrás, Dios está tratando conmigo y estoy pasando por dificultades, diferentes dificultades, a diferentes niveles, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ¿por qué me haces pasar por todas estas situaciones y dificultades? Después de 8 años, hace 8 años que llevo siguiendo a Cristo, que Él tocó mi corazón. Y de alguna forma, Él reveló a mi corazón algo muy interesante. Hay veces que vienen momentos de dificultad, de frialdad espiritual. Momentos donde hay problemas en el matrimonio o económicos. Y Dios me dijo, yo quiero que tú sientas, para que no se te olvide, lo que cada una de las personas están pasando ahí afuera. Cuando Job fue bendecido, y decía Satanás, él te adora porque todo le va bien, tú lo has protegido, tú lo tienes cercado. Pero quítale cada una de esas cosas, a ver si te sigue adorando. A veces pasamos por esas situaciones para que podamos sentir lo que cada una de las personas están pasando allá afuera. Lo duro que es vivir una vida apartado de la presencia de Dios, protegido por el Altísimo. Y Dios puso esa revelación en mi corazón y yo quiero compartirla hoy con vosotros. A veces, porque yo siempre creo en la palabra y dice, todo obra para bien, para aquellos que creen en Cristo Jesús. Yo, Señor, ¿por qué yo tengo que pasar por estas situaciones de dificultad después de tantos años de buscarte, de sentir tu gozo y tu presencia? Y fue algo maravilloso poder sentir un momento de compasión por aquellos que están sufriendo. Imagínate una persona con gran cantidad económica que se desconecta de alguna forma de aquellos que están sufriendo, pasando dificultad. A veces pasamos por situaciones así para recordar cuántos otros pueden estar sufriendo y cuántos otros necesitan de Cristo, necesitan de su presencia, necesitan entregarse, te necesitan a ti
para hablarles a ellos que están perdidos, sufriendo, con dificultad en cada momento, con lucha matrimonial, con lucha con el dinero. Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando Dios nos alcanza, todo eso toma un color diferente. Así que hoy vamos a hablar venimos hablando una secuencia en estas sesiones y estamos hablando sobre cuál es la gran comisión que Jesús nos dio a nosotros para compartir, para vivir, para que sepamos dónde estamos plantados, si estamos dentro de la voluntad de Jesús o estamos simplemente siendo falsos creyentes, ¿verdad? Lo que no queremos, bienvenida, lo que no queremos es vivir una vida aparentemente como creyentes, pero en el día del juicio que Jesús nos diga, apartados de mí, nunca os conocí. Porque Dios nos pidió hacer su voluntad. Y estuvimos hablando de 12 pilares que nos ayudan a saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. El primero, si recordamos, hablamos ya sobre arrepentidos y creer en el Evangelio. Segundo, nacer de nuevo por el Espíritu, que fue la sesión anterior, ¿verdad? La tercera, seguirle y negarse a sí mismo. Hoy hablaremos de esto. Recordamos la cuarta, amar a los enemigos y orar por los que nos persiguen. Quinto, perdonar siempre. Sexto, no juzgar hipócritamente. Séptimo, buscar primero el reino de Dios. Hacer discípulos. 8, bautizar y enseñar a obedecer su palabra. 10, recordar la cena del Señor hasta que Él vuelva. 11, orar siempre y no desmayar. 12, velar y estar preparados para su regreso. Entonces, en esa secuencia de 12 pilares nos ayudan a saber si estamos plantados o no en la voluntad de Dios. Y hoy nos toca hablar sobre seguir a Jesús y negarse a uno mismo. El versículo que nos hace hablar sobre esto dice Mateos 16, 24. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces estamos llamados a ser discípulos de Jesús. No estamos llamados a creer sobre Jesús, sino a ser discípulos suyos, para que podamos seguir haciendo la obra que Jesús estuvo haciendo. Entonces, cuando nosotros entendemos, ok, yo quiero ser su discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Así que pregúntate para tus adentros ahora, ¿qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa tomar mi cruz? ¿Y qué significa seguirme? Tómate un instante para preguntar esto a tu corazón. Ahora en Marcos 8:34 dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. En Lucas 9:23, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. En Lucas 14:27 dice, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces, desde pequeños, nosotros vamos construyendo quiénes somos nosotros, nuestro carácter, nuestra personalidad, lo que nos gusta, los sabores, lo que no nos gusta. Y vamos construyendo una personalidad, vamos construyendo un carácter, quién yo soy. Llega un momento en la edad en que uno empieza a conocerse a sí mismo. Yo soy así. Este soy yo.
Pero Jesús nos dice, niégate a ti mismo. Hay una imagen que se ve una planta que estaba plantada en un jardín. Y esa planta empezó a ver el sol abrasador. Empezó a mirar a su alrededor. Y cada una de las plantas que estaban alrededor suya se iban secando con el sol abrasador. Justamente enfrente había un acerado, aproximadamente de 1 metro de distancia, y enfrente había otro jardín que estaba lleno de riego por agua, lleno de aspersores, y donde cada una de esas plantas recibían el agua, el sol y el agua. Y esa planta de alguna forma empezó a ver a su alrededor que cada una de las plantas que había empezaban a secarse, a consumirse y a morir. Esa planta decidió desarraigarse, salió de la tierra que le sujetaba y empezó a caminar con sus raíces por el acerado ardiendo que estaba. Iba andando y cada paso iba quemándose, iba siendo consumida por el fuego. Y lo que sucedió es que centímetros antes de llegar al jardín que deseaba estar, esa planta cayó consumida por el calor, por el fuego, y murió a pocos centímetros de llegar a su destino. Cuando esa planta murió, las semillas que portaba, el viento las llevó y las transportó a aquel jardín donde fueron sembradas y crecieron en un ambiente maravilloso, en un ambiente donde hay agua que no se acaba, donde florecieron y vivieron por generaciones nuevas plantas. Esa planta no llegó a su destino. Esa planta murió en el camino, pero su sacrificio, su esfuerzo, ella murió a sí misma, pero plantó una semilla en sus generaciones, para que por la eternidad esas plantas crecieran en un ambiente de bendición. Y cuando yo vi ese vídeo me pareció interesante ver que nosotros debemos morir a donde estamos, a quiénes somos, de dónde venimos, nuestras raíces, lo que aprendimos de nuestros padres. Entonces, yo te pregunto hoy, ¿a qué tú hoy tienes que morir? ¿Qué cosas en ti hoy tienen que morir para que Cristo pueda vivir en ti? ¿Qué cosas nosotros tenemos que sacar de nosotros para que Cristo pueda vivir en nosotros? La pregunta es, ¿estoy haciendo mi propia voluntad o estoy haciendo la voluntad de Cristo? ¿Estoy cumpliendo los deseos de mi carne o estoy haciendo la voluntad de aquel que porto? Juan 12, 24, 25 dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere y produce mucho fruto, el que se apega a su vida la perderá, mientras que el que desprecia su vida en este mundo la conservará, tendrá vida eterna. Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.
Yo pido que el Espíritu Santo hoy revele esta verdad a tu corazón. El Espíritu de Dios hoy se manifieste dentro de tu interior. Que cuando hoy salgamos de aquí, Él pueda convencernos de morir a nosotros mismos. Quizás es el acto más maravilloso, el acto más milagroso, cuando nosotros morimos a nosotros mismos y resucitamos en Cristo Jesús. Cuando tomamos la decisión de que nuestra vida no merece la pena. A veces estamos amarrados a nuestra propia vida, a nuestro propio carácter, a nuestra propia personalidad. Que el Espíritu Santo revele hoy a tu corazón esta verdad de que necesitas morir a ti mismo para alcanzar una nueva vida mejor, para llegar a aquel lado de la acera donde hay agua en abundancia, donde hay gozo y felicidad, donde todo lo que parecía torcido se endereza, donde aquel que estaba en una vida de pecado empieza a vivir una vida de santidad. Hace poco vi, no sé si conocéis Conor McGregor, un deportista de élite que luchaba y quedó campeón del mundo. Él no sé si está en MMA o alguna cosa así, ¿no? MMA. Una vida multimillonaria, famoso, pero cada vez que se veían en sus vídeos, él vivió una vida por el placer, por el gozo. Una vida desenfrenada, de mucho placer, con mucho dinero, en fiestas, posiblemente con sustancias que le hacían alterar su conciencia. Y hace no mucho, él decidió morir a sí mismo y entregar su vida a Cristo. Él se puso delante de las cámaras y él dijo, tomé una decisión de enderezar mi vida espiritualmente y entregar mi vida a Dios. Cuando una persona decide morir a sí mismo, cuando él se puso delante de las personas, él sintió vergüenza, ¿verdad? Porque todo lo que él ha hecho ha sido grabado en vida. Él llevaba una vida de ese tipo. Él decidió morir a quien era. Cuando él se puso delante de las cámaras para decir esta verdad, él estaba diciendo, yo estoy muriendo, mi vergüenza está siendo muerta, mi ego, mi orgullo, quien yo he sido, estaba siendo crucificado. Cuando Abraham decidió sacar la daga para hacer la voluntad del Padre, él estaba muriendo a su deseo. Él estaba muriendo a lo que él quería y lo que más amaba. ¿Qué te mantiene en pie a día de hoy? Que no es de Dios. ¿Qué te da placer? ¿Qué te hace mantenerte alejado de la presencia de Dios? ¿Qué es aquello que no te permite rendirte y arrodillarte delante de la voluntad de Dios? ¿Qué es aquello que todavía hoy reconoces de ti que tiene que ser muerto? Yo pido al Espíritu Santo que hable a tu corazón. No estamos aquí para escuchar a alguien que predica, no estamos aquí para simplemente hablar de palabras o de frases. Estamos aquí para que el Espíritu Santo hoy haga algo dentro de ti. Algo hoy muera dentro de ti. Hoy tú puedas tomar la decisión de hacer un sacrificio vivo. Y es hoy tú con Dios. Filipenses 2, 5, 8 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, cuando Jesús estuvo hablando y orando con Dios, Señor, si es tu voluntad, dice, pero si puedes, quita de mí esta copa. Pero si no, que se haga tu voluntad. Jesús en el Getsemaní, cuando fue a ser crucificado, él recibió azotes, él sabía dónde iba, él fue burlado. Y cuando él fue crucificado, delante de aquellos, él perdonó a aquellos que estaban crucificando, que estaban avergonzando, insultando. Jesús tomó el ejemplo para enseñarnos a nosotros mismos. Si yo siendo Dios, si yo teniendo posibilidad de librarme de todo eso, decidí hacer la voluntad de Dios. Si yo sufrí hasta muerte de cruz, sudé gotas de sangre, si yo fui humillado por aquellos a los que vine a salvar, a perdonar y a sanar, y ellos mismos lo latigaron, le golpearon, él decidió con el ejemplo humillarse, rendirse, morir a sí mismo. Y lo hizo porque nos estaba dejando un ejemplo. La pregunta es, aquello a lo que tú tienes que morir, aquello a lo que tú tienes que dejar, que abandonar, ¿es más pequeño o más grande que lo que Cristo es? Tan grande es ese esfuerzo, tan grande es ese sacrificio. Porque cuando nosotros decidimos morir a eso, estamos dejando una parte. Pero lo que recibimos es gloria, es honra, es grandeza, la verdadera grandeza. Cuando entendemos que lo que dejamos son cosas pequeñas para alcanzar cosas de más alto valor. A veces estamos aferrados a una piedra, cuando en realidad Dios nos quiere dar oro y plata. Cuando, y no hablo en el sentido literal, sino en el sentido espiritual. A veces estamos aferrados al pecado que nos hace caer y nos hace estancarnos. Hubo un hombre que, Harrigan, en uno de sus cultos decía, hubo un hombre que me dijo, pastor, no te aferres a ninguna persona que te haga daño. No te aferres a aquel que te quiera hacer caer. Dice, porque si tú te aferras a eso, te vas a enfermar y te vas a morir. Era un especialista de médico naturista. Y hoy en día la ciencia y los médicos naturistas están entendiendo el principio básico del perdón. El principio básico que Dios nos habló desde hace ya miles de años atrás. Cuando nosotros decidimos perdonar a aquel que nos atacó, estamos muriendo a nuestro deseo de venganza. Cuando nosotros decidimos amar a aquellos que nos odian, estamos muriendo a nuestro deseo
de que le vaya mal. Cuando oramos por alguien que nos hizo daño, que nos engañó, que dio falso testimonio sobre nosotros, incluso que nos denunció, que hizo algo malo contra nosotros, aquel padre o madre que te hirió, que te abusó, te pegó, que no fue un ejemplo, pero tú decides honrarlo, tú decides amarlo, orar por él, por él. Ahí tú estás siendo crucificado con Cristo. Y cada uno de nosotros, en ese Getsemaní, en ese proceso en el cual vamos siendo cortados, latigados, cada vez que perdonamos a alguien que nos hirió. Cuán difícil, ¿verdad, Sofía? Es perdonar a un padre o a una madre que no nos dio aquello que necesitamos. Un padre o una madre que se equivocaron con nosotros. Y aún amándonos, lo hicieron mal. Pero cuando decidimos no perdonar, es el mismo resentimiento, es el que nos está matando. Pero cuando decidimos morir, entonces ganamos la vida. Dice en Lucas 14:33, tanto Jesús dijo, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando Abraham, Dios le dijo, sacrifícalo por mí. Y él estuvo dispuesto a sacrificar hasta lo más valioso. Ya no estamos hablando de sus bienes, sino aquello que más amaba a su propio hijo. Si Dios dijera hoy, sacrifica a tu hijo. Ay, Señor. Ay, Dios. Pero Él hoy nos está pidiendo, sacrifica tu ego, tu orgullo, tu rabia, tu venganza, tu ira, tus deseos por este mundo y por las cosas de este mundo. Hoy en día es más difícil posiblemente que nunca seguir verdaderamente a Cristo. Porque hoy poseemos tantas cosas, ¿verdad? Hoy poseemos riquezas materiales, coches, casas, relojes, dinero, joyas, internet, aplicaciones, redes sociales, tantas cosas. Cuando a un niño joven, un adolescente, la madre le retiró el móvil porque estaba siendo un problema en la casa. Ese niño, la madre grabó toda su casa. El niño había destrozado, literalmente, cada una de las partes de su casa. La mujer, en un llanto y en un acto de desesperación, empezó a grabar cada parte de su casa. El niño había cogido posiblemente algún martillo o algo de ese lugar. Había roto ventanas, cristales, espejos, todos los televisores de la casa, todos los ordenadores de la casa, el váter, la ducha, lavabo, todo había sido roto, como si hubieran entrado 20 personas a romper toda la casa. Así es cuando un niño, cuando alguien se ama algo tanto,
está dispuesto a destruirlo todo por mantener aquello que desea. Hay veces que el apego que tenemos a esto, a los móviles, a las redes sociales, a lo que otros digan, es tan grande que no estamos dispuestos a soltarnos por Cristo. Y todas estas cosas pueden ser un instrumento que Dios puede usar para bendecir a uno. La pregunta es, ¿Cristo está tratando contigo? El Espíritu Santo está tratando contigo. ¿Qué debe ser quitado de tu vida para que Él pueda ser glorificado? Para que Él pueda ocupar más espacio entre tú y Él. ¿Qué está separándote de Dios? En la vida espiritual, ¿qué es? Renunciarse a sí mismo. Orar cuando no tienes ganas. Negarse a uno mismo es poner a Dios primero, aunque la carne diga, estoy cansado. Mateo 26, 41 decía, velad y orad para que no caigáis en tentación. Hay veces que, de alguna forma, nuestra carne, nuestro deseo, no, voy a mirar las redes sociales, voy a reparar algo, voy a hacer aquello, voy a hacer la comida, voy a limpiar. Y entonces no tenemos tiempo de poder orar, de poder sentarnos con el Padre y poder dedicarle tiempo a Él. Leer la Biblia en lugar de las redes sociales, porque nuestra carne necesita distracción, pero nuestro espíritu anhela alimento. Y cuando dejamos de alimentar el espíritu, la carne toma el control. ¿Verdad? Y el espíritu se queda dormido. Y hay veces que necesitamos hacer un ayuno en las cosas. Ya no solo un ayuno con la carne. Yo creo que a día de hoy el mayor ayuno que una persona puede hacer es el de el móvil, las redes sociales, el internet, que nos sacan, nos separan de aquel que nos ama. Adorar en medio de la prueba, cuando hay dificultades, ¿verdad? Porque es fácil adorar a Dios cuando, como Job, cuando todo le va bien, es fácil adorar a Dios. Cuando económicamente te va bien, matrimonialmente te va bien, cuando todo funciona adecuadamente, es fácil adorarle y darle el trono a aquel que lo tiene. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es cuando nosotros debemos reconocer y hacer morir nuestros deseos y seguir alabando, como dice Salmos 34:1. En la familia, cuando tenemos en la familia una discusión, ¿cómo sería morir a nosotros mismos? Porque cuando tenemos una discusión, ¿qué es lo que desea nuestra carne? Llevar razón, ¿verdad? Demostrarle al otro que llevamos razón, que el otro está equivocado, discutir. Hay veces que es necesario buscar la paz, el amor y la reconciliación para que prevalezca el amor, que dice 1 Corintios 13:5, que el amor no busca lo suyo. Buscar lo de los otros, la familia, tu pareja. Mi mujer es un ejemplo de eso. Y hay veces que digo, ¿cómo ella puede seguir sirviéndome con tanto amor, con tanto cariño, buscando mi necesidad, sobreponiéndola por la suya? ¿Verdad? Y ahí es cuando uno empieza a ver la obra de Cristo en la pareja, en el matrimonio, por hechos y no por palabras, como Rebeca hoy decía, ¿verdad? Es por hechos. Dice, perdonar cuánto duele. Soltar, ya hemos hablado de esto, soltar ese deseo de venganza, que nos tiene anclados, nos tiene
heridos, nos tiene derramando sangre. Cuando decidimos perdonar. ¿Y a quién podemos perdonar primero? Amados, vamos a perdonar a nuestros padres, a nuestros suegros, si puede ser también a nuestra suegra. ¿Eh? Vamos a perdonarles. A las suegras no. A las suegras más todavía, ¿no? Qué bueno tener una suegra que te puedas llevar bien, ¿no? Una suegra y un vecino bueno, maravilloso. Pero eso se trabaja. Tú no. Es bueno perdonar, ¿sabes por qué? Vamos a empezar en esta semana. Es por mi corazón que tú puedas perdonar a tu suegra, a tu suegro, a tus padres. Reconocer la labor que han hecho, lo bueno que han hecho. Pedirle perdón por el tiempo que habéis pasado separados. Por si ha juzgado tus padres también, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí. Tus hermanos. Reconcíliate con ellos. Con tus hijos también. Pide perdón a tus hijos. Por cuanto le hablaste mal. Por cuanto no estuviste el tiempo que quisiste estar con ellos. Porque a veces también tú pasaste por dificultades y no pudiste atenderlo adecuadamente. Eso es sacar una daga en tu corazón y morir a tus deseos. En el trabajo, cuando hay una injusticia y en lugar de responder con ira, empezamos a tratar la situación con mansedumbre. En el trabajo hay un montón de problemas, mentiras, engaños, trampas, injusticias. Es un ambiente fértil para que Cristo pueda ser glorificado. Para que esas personas digan, esa persona es diferente. Porque todos actuamos de esta forma, pero esa persona no actúa de la misma forma. Esa persona escucha, es paciente, pide perdón. Esa persona, sabiendo que hay injusticia, no levanta la voz. En lugar de echar fuego, echar gasolina al fuego, echa agua y quiere apagarlo. Nosotros podemos reflejar la gloria de Dios allí donde nosotros nos encontramos. Hay veces también que es difícil ser honesto cuando algo nos va a perjudicar. Hay veces que yo estoy aquí y podría conseguir aquel puesto que quiero con una pequeña mentira, con una pequeñísima mentira o con una pequeña exageración. Yo podría acceder a un nuevo puesto, conseguir un resultado económico de un buen tamaño, hacer una nueva venta sin una pequeña mentira, ser honesto aunque me perjudique. Dice en Proverbios 27, el justo anda en su integridad. Y posiblemente algunas personas me dicen, ¿por qué? Cuando a veces hablamos de política, ¿por qué las personas que llegan a la política siempre son iguales? ¿Por qué los que llegan arriba, muchos, estafan, mienten, son injustos con el pueblo? Y es muy fácil llegar arriba mintiendo, engañando. Si hoy nosotros jugamos un partido de fútbol y está el equipo A y el equipo B, el equipo A solo puede hacer las formas tú solo puedes jugar de forma legal. No puedes coger el balón con las manos, hay
fuera de juego, si el balón sale por fuera, saque de banda, si se pitan falta, te pueden echar amarilla o roja, pero el otro equipo puede hacer lo que quiera, no hay límites, puedes pegar, coger el balón con las manos, ¿verdad? Y hacer trampas todas las que quieras, y encima el árbitro es de este equipo. ¿Verdad? El árbitro es de este equipo. Yo te pregunto, ¿habría alguna posibilidad de hacer las cosas de forma correcta y superar a ese equipo? Difícil, ¿no? Naturalmente hablando. Otra cosa es cuando Dios está involucrado. Por eso veremos que eventualmente este equipo empieza a ganar más rápido los partidos y alcanzar nuevas posiciones. Pero os aseguro que llegará un momento a lo largo del tiempo que este equipo estará por encima. Porque vamos con Dios y Dios es nuestro escudo, Dios es nuestra alma. Dios puede todo, incluso superar la maldad. A lo largo del camino tú verás personas que aparentemente haciendo lo malo prosperan más que tú. Pero llegará un momento que tú serás su jefe. Tú estarás posicionado arriba, porque es el de arriba que pone las posiciones. A veces no será en el momento porque Dios está forjando tu carácter. Está dándote principios y valores. Llegará un momento donde aquel que parecía que iba rezagado por hacer lo bueno, de forma maravillosa, puede ocupar las posiciones más altas. Así que no tengas problema de hacer lo bueno, lo honrado, lo que es correcto, aunque eso te lleve tiempo a alcanzar tu objetivo. Mantente paciente, mantente humilde, porque hacer la voluntad de Jesús siempre es más alto que hacer trampas y avanzar más rápido. En las relaciones con los demás, amar a quien no te cae bien. Negarse a sí mismo es difícil. Elegir amar a aquel que te ignora, a aquel que te daña. Elegir amar a alguien que te ama es fácil. Lo difícil es amar a aquel que está contra ti, que cuchichea contra ti, que te critica, que tiene algo contra ti. Pero tú le puedes enseñar que aún así el amor prevalece. Cristo pueda ser reflejado también en ti en esos momentos. Dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, como dice Mateo 5:44. También otra de las cosas es morir. Esto le cuesta más a las mujeres, ¿verdad? Escuchar cuando quieres hablar. Hay veces que uno quiere hablar y hablar y hablar y hablar y se nos olvida que cuando nosotros escuchamos a las personas, cuando nosotros queremos hablar pero decidimos callarnos por darle prioridad a la otra persona, para que hable, para que se exprese, para que se desahogue. Cuando en esos momentos pedimos que el Espíritu Santo entre en la conversación. ¿Cuántas veces entré en una conversación y mi deseo era hablar y dar mi opinión? Y le pedí, Espíritu Santo, ¿cómo afronto esta situación? Espíritu Santo, guíame. Y el Espíritu Santo hizo así. Me cerró la boca. Y me llevó con la boca cerrada 20, 30, 40, 50, una hora. Escuchando y escuchando y escuchando. Y el Espíritu Santo no me revelaba absolutamente nada que decir. Por dos cosas. Porque Él me estaba enseñando a escuchar primero. Para que aquella persona pudiese desahogarse.
expresar. Pero cuando el Espíritu Santo pone una palabra en tu boca, después que Él está siendo presente en la conversación, esa palabra tiene más poder que toda una hora hablando. Una sola palabra, guiada por el Espíritu Santo, derriba murallas, levanta al caído. El Espíritu Santo tiene poder cuando lo hacemos partícipe. Y luego cuando nosotros también queremos ser el centro de atención, ¿verdad? Cuando una persona quiere ser escuchado, una persona quiere ser el centro de la reunión, cuando una persona tiene el deseo de ser el primero, es cuando nosotros negamos eso. Nos negamos querer ser escuchado, querer ser el centro de la atención. Es otra forma en la que nosotros tomamos nuestra vida y queremos darle la presencia del Espíritu Santo, queremos darle la oportunidad a otras personas, no queremos ser la última Coca-Cola, sino que ahí es cuando nosotros también permitimos negarnos a nosotros mismos. Incluso cuando nosotros pedimos perdón, hay una discusión, ¿no? Estamos en una discusión y la otra persona nos hace algo. Y entonces esperamos, a mí me ha pasado mucho esto, esperamos que la otra persona nos pida perdón porque nos hizo algo. Y tienes razón, la otra persona te insultó, te golpeó. Eso lo aprendí hace un montón de años con Zeneida. Tuvimos una discusión, un problema. Y recuerdo un pastor que me enseñó, pídele perdón por haberla puesto nerviosa. Y yo, ay, ¿cómo? Pero si ella fue quien hizo esto y aquello. Yo no he hecho nada. Entonces yo entendí. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que crucificarnos en cada momento. Hermanos, no digo que sea fácil, ni yo digo que sea perfecto. Pero es el camino que nosotros debemos escoger. Porque así perderemos una guerra, pero ganaremos. Perderemos una batalla, pero ganaremos una guerra. Cuando nosotros decidimos pedir perdón por aquello que ha podido incendiar esa situación. Ahí entendí que también nosotros somos responsables en una relación de una de las partes. Cuando ella y yo tenemos discusiones, yo intento entender que yo también tengo parte de culpa de eso. A veces por mi frialdad, a veces por hablar demasiado alto. Ahí es cuando nosotros entendemos que debemos coger nuestra cruz. ¿Cuándo? Todos los días. Y luego cuando decidimos decirle no a los deseos pecaminosos. Cuando decidimos decirle no al tabaco, al alcohol, a salir de fiesta. Cuando decidimos venir a la iglesia un domingo en lugar de irnos por ahí a disfrutar a la playa o al campo, o irnos a otro lugar, estar en casa simplemente viendo Netflix, estamos negándonos a nosotros mismos. Cuando decidimos no mirar páginas eróticas, cuando viene algo en la televisión que podemos creer que puede ser malo para nosotros y decidimos apagar la televisión o darle para adelante. Cuando estamos viendo en internet algo que no es de nuestro agrado, alguna página, algún perfil de alguna mujer o hombre con ropa ligera o que nos puede conducir a algo erótico o sensual, y decidimos dejar de seguir a esa persona. Cuando vemos alguna página que de alguna forma nos distrae de aquello que queremos hacer y decidimos dejar de seguir eso, ahí estamos negándonos a nosotros mismos.
A veces son en cosas diarias, en el día a día, que nosotros podemos coger nuestra cruz y seguir a Cristo. Así que, en resumen, elegir obedecer a Dios por encima de tus impulsos. Poner a Cristo en el centro en tus decisiones. Morir a lo temporal para ganar lo eterno. Y vivir no para ti, sino para Él. Segundo de Corintios 5:15 dice, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amados, quiero orar por vosotros y pido, Espíritu Santo, que tú puedas descender hoy aquí sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, yo sé que yo no soy perfecto delante de ti. Que yo muchas veces quiero vivir para mí mismo y te niego en muchas ocasiones en el día a día. Yo te pido que tú puedas hacer tu obra y que hoy podamos morir a nosotros mismos, a nuestros deseos. Que hoy podamos morir a aquello que deseamos, que no esté dentro de tu voluntad. Espíritu Santo, revela al corazón de cada uno de nosotros cuál es tu perfecta y buena voluntad. Aquello que tú deseas para nosotros y lo que no deseas que sea quitado de nuestra mente y corazón. Señor, que tú puedas vivir en nosotros de una forma plena. Espíritu Santo, no podemos hacer esta obra sin ti. Por eso te pido que tú puedas descender hoy, aquí, en cada uno de nosotros. Rompe, niéganos a nosotros mismos. Separa el trigo de la paja, para que podamos vivir por y para ti. Para que podamos hacer tu obra con propósito y divinidad. Para que podamos proclamar las buenas nuevas. Señor, perderemos cosas pequeñas, pero ganaremos tu gloria y tu buena voluntad. Ganaremos algo más grande. No sabremos cuándo nos iremos, pero estamos hablando de ganarnos el cielo. Señor, que tu Espíritu Santo hoy viva en cada uno de nosotros. Llénanos de tu amor. Llénanos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.